Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 43. Gloria al Señor, quiero leer desde el versículo 1 en adelante, posiblemente hasta el versículo 7, pero desde el capítulo 40, hermanos, de Ezequiel, hasta el capítulo 47, hay una visión de un templo, y estuvimos mirando acerca de 12 templos que hay en el Antiguo Testamento, en los cuales habita Dios. 11 de ellos ya pasaron, el último de ellos fue el templo de Herodes, pero este templo está a punto está en preparación de ser edificado, y va a ser edificado bajo el reinado milenial de Cristo aquí en la tierra. Quiero que notes la visión que hay aquí en Ezequiel capítulo 43, versículo del 1 en adelante. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa, y la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y con su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí con mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Señor, te doy gracias por tu bendita palabra. Señor, tu palabra está escrita en una dimensión espiritual gloriosa. El apóstol Pablo declaró y enseñó que los cuerpos, Señor, los hombres naturales no perciben las cosas que son del Espíritu. No pueden entender, Señor, porque su mentalidad, Señor, está enfocada en lo natural. Y se requiere, Señor, del hombre espiritual, se requiere de la gracia de Cristo en nuestras vidas para que nosotros podamos entender tu palabra. Y te agradezco, Señor, por el hombre interior, por la vida de Cristo en nosotros, Señor, llevándose a cabo para que podamos ser elevados a la visión gloriosa de tu gloria y tu presencia en nuestras vidas manifestadas, Señor. Creo con todo mi corazón que tu palabra tiene un poder maravilloso, y es comparada como una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Y te agradezco, amado Dios, porque, Señor, esa palabra está en nuestra vida y está en nosotros, Señor, para que tu gloria sea en tu iglesia manifestada. Danos el consejo de tu palabra, y que Cristo brille, Señor, con su gloria a través de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le podemos dar al Señor un fuerte aplauso, amados hermanos. Fuertes aplausos al Señor. Gloria al Señor. La gloria de Dios, hermanos, es cuádruple. Tiene 4 dimensiones.
el apóstol Pablo habla del amor en Efesios 3:18 y lo hemos mirado en varias perspectivas en la iglesia. Y habla de estas dimensiones del Señor. Cuando usted traza una línea sobre un papel, esa es una dimensión. Cuando traza dos líneas y puede hacer un dibujo o una estructura, esa es una segunda dimensión. Cuando aquel papel tiene una estructura que puede sobresalir del plano del papel donde está siendo dibujada, esa es una tercera dimensión. Pero Dios opera en una cuarta dimensión. A la misma vez Él puede estar en la altura, en la profundidad, en la longitud, en la anchura de todo, porque Él es la plenitud que lo llena todo, dice la Escritura, en todos. Y el apóstol Pablo va a mirar que Dios tiene una anchura, la anchura que lo cubre todo, tiene una longitud como un camino largo, que lo cubre todo, que lo alcanza todo, una profundidad que lo llena todo y una altura que va a dar su plenitud en todas las cosas. Y esta dimensión, hermanos, cuádruple de su amor, también se puede mirar en la gracia del Señor, en la palabra del Señor y muy específicamente en la gloria del Señor. La gloria del Señor es cuádruple, tiene 4 diferentes dimensiones. Y es importante poder entender la gloria del Señor, hermanos, porque en cada uno de los tiempos que el Señor ha trabajado y operado con la humanidad, ha manifestado un aspecto de su gloria. Cuando Cristo vino, se tomó 4 diferentes autores, 3 de ellos discípulos del Señor, apóstoles del Señor, otro de ellos convertido al cristianismo después, pero dio un testimonio fiel acerca de Cristo. Él era Lucas, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan van a dar esta cuádruple dimensión de Cristo y lo van a presentar al Señor en sus 4 diferentes dimensiones de gloria. Pero también en los tiempos, hermanos, que el Señor ha querido trabajar con la humanidad, su gloria se ha manifestado. La gloria de su nombre se manifestó en 7 diferentes patriarcas o padres. Esa es la palabra también para patriarcas. Los padres de la humanidad y los padres del pueblo de Israel, desde Abel hasta José. Se tomó todo un libro, el libro de Génesis, para hablar acerca de sus vidas, acerca de la manifestación de la gloria del nombre de Dios. Dios les reveló su nombre. Y en los patriarcas, hermanos, como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob y como José, ellos tuvieron una revelación acerca del Cristo que iba a venir. Pero muchos tuvieron una revelación acerca de su primera venida y de su segunda venida. Enoc, por ejemplo, hermanos, fue un profeta de Dios, que dice la Biblia, vivió Enoc 300 años y caminó con Dios y fue traspuesto porque el Señor se lo llevó. Pero Enoc tuvo una visión maravillosa. Judas en el Nuevo Testamento va a mencionar algunas de sus profecías de Enoc. Y Enoc lo que va a mirar es la primera venida de Cristo, pero va a mirar la segunda venida de Cristo aún, y va a mirar que hay tiempos en los cuales Dios va a traer, hermanos, su gloria sobre la tierra en una manera permanente. Y Él va a tener victoria y va a tener triunfo sobre todas las cosas y va a establecer su reino. Y Enoc, hermanos, aunque no están sus profecías en la Biblia, Judas las menciona, el apóstol, y va a mirar, hermanos, que el Señor va a venir con sus millares de millares y va a establecer su reino aquí en la tierra. Y estos patriarcas vieron la gloria de su nombre y se cerró ese tiempo donde Dios habló de su nombre con los patriarcas y les reveló quién Él era y sus propósitos para la humanidad. Y luego se abrió una nueva era, se abrió un nuevo tiempo donde Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y levantó a un libertador llamado Moisés. Sacado de las aguas significa su nombre. Y entonces, hermanos, comenzó Dios a tratar con ellos en una manera diferente. Les dio reglamentos, les dio mandamientos, les dio rituales, les dio las ofrendas, les dio el santuario y les dio la ley. Les dio la promulgación de la ley, dice la Escritura.
Y entonces les enseñó a caminar de acuerdo a las ordenanzas del Señor. Y aunque ese tiempo era temporal, hermanos, realmente fue muy importante. Fue importante para guardar la esperanza que Dios había puesto en la humanidad. Dios le había dado una promesa a Abraham: va a venir alguien de la simiente de la mujer que le va a aplastar la cabeza a Satanás, a la serpiente. Y la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza a la serpiente y va a establecer el reino del Señor. Y de ahí fue pasada la promesa. Pero esa promesa tenía que ser guardada, y Dios escogió a Abraham para que a través de su descendencia viniera, hermanos, esa esperanza y fuera protegida por una familia. Dios trajo a 12 tribus o 12 familias del linaje de Abraham, y entre una de ellas, hermanos, escogió a la familia de Judá. A la familia de Judá, después donde Dios levantó a David, y a través de Judá Dios iba a traer esa simiente de la mujer. Y Dios tenía que proteger esa simiente. Es importante que usted, cuando mire el Antiguo Testamento, mire la historia del tiempo de la ley como el tiempo donde todo fue preservado para que Cristo naciera. El pueblo, hermanos, de Israel no es nuestro ejemplo. La vida de Israel no es nuestra inspiración a seguir, sino el Dios que escogió a Israel para que su promesa en nosotros fuera cumplida. Bien pudiéramos decir, hermanos, que el pueblo de Israel fue escogido para que Cristo viniera a esta tierra y para que la iglesia brotara de la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Y Dios guardó en esperanza a la humanidad a través de esa nación. Ese tiempo es conocido como el tiempo, hermanos, de la ley, desde Moisés hasta Malaquías. Y Dios manifestó la gloria de su palabra. Vamos a mirar en ese tiempo cosas maravillosas de su palabra, de cómo es Dios, de sus juicios, de sus preceptos, de sus mandamientos. Simplemente David, hermanos, en el Salmo 119 va a hablar de 9 diferentes expresiones de la palabra de Dios, desde ordenanzas, mandamientos, preceptos, estatutos, y va a mencionar cómo la palabra de Dios tiene estas 9 expresiones de gloria. Y todo lo que vieron los antiguos, vieron, hermanos, la gloria de la palabra del Señor. Pero todo eso, hermanos, estaba preparando un mejor tiempo. Y el tiempo era en que lo que fue anunciado a los patriarcas y lo que fue revelado en la ley se iba a manifestar aquí en la tierra. Y entonces la simiente vino, hermanos, la simiente del cielo, la simiente santa. Otra clase de vida se nos manifestó aquí en la tierra. Y nacido de una virgen, nuestro Señor Jesucristo abrió otra nueva era, la era de la gracia del Señor. Y Juan da testimonio de eso, y él dice: a Moisés les dio la ley, pero a nosotros nos vino la gracia. Alguien dice gloria a Dios. Y la gracia, hermano, lo que literalmente significa es un don. Un don es lo que significa. Es un don que se da gratuitamente, es un regalo. El regalo más grande por excelencia, amados hermanos, de Dios el Padre, es su Hijo Jesucristo. Él es el regalo, Él es el don, Él es la gracia. Ese es el tiempo donde Dios quiso regalarnos y otorgarnos, hermanos, a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Alguien ha creído en Cristo Jesús como Rey y Señor de su vida? ¿Alguien le puede dar a Él un fuerte aplauso por su salvación, por su amor, por su gracia derramada en nosotros? ¡Aleluya! Ahora, ese tiempo tiene un principio, hermanos, y tiene también un final. Cada tiempo que el Señor ha querido terminar, por ejemplo, usted va a mirar que cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, la familia de José llegaron a Egipto a causa de él que estaba reinando. Se levantó un faraón, dice, así comienza el relato de Éxodo capítulo 1, que no conocía a José,
y entonces vio que el pueblo se multiplicaba y los llevó cautivos. Y estuvieron 400 años en cautiverio. Entonces no es, hermanos, casualidad que cuando acaba el tiempo de los patriarcas para entrar la ley, hay un tiempo de aflicción, hay un tiempo de cautiverio y hay un tiempo de clamor donde Dios va a sacar al pueblo de Israel. Es importante esto para entender lo que Dios está haciendo en la iglesia. Al terminar el tiempo, entonces cuando sale el pueblo de Israel, comienza el tiempo de la ley y termina el tiempo de los patriarcas. Y cuando va a comenzar el tiempo, hermanos, de la gracia, hay una violencia en el mundo espiritual. Y el Señor Jesucristo lo declaró cuando habló de Juan el Bautista. Y Él dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y también de la misma manera, pero ahora fue espiritual y en una manera literal también, porque el pueblo de Israel en ese tiempo estaba bajo la opresión de Roma. Pero hubo 400 años igual de Malaquías a Mateo de silencio, donde Dios no habló y donde hubo un tiempo de opresión y de calamidad, donde aparentemente la humanidad estaba terminándose. Se cerró el tiempo de la ley y ese tiempo de opresión y de aflicción va a abrir un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, y los ángeles exclamaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ponga atención, aleluya, denle al Señor ese aplauso, hermano, bendito es su nombre. Ahora va a terminar el tiempo de la gracia, y va a terminar el tiempo de la gracia con un periodo de aflicción en la tierra. Pero por cuanto el Señor está consumando, hermanos, sus propósitos, y la tierra ha sufrido demasiado, está en este momento gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, y para que la condenación que hay o la maldición que hay sobre la tierra se acabe. La tierra está viva, hermano, y la tierra gime a causa del pecado de la humanidad, y se va a terminar ese tiempo. Y entonces otra clase de vida o de dimensión de vida va a surgir en la tierra que Dios va a traer. Y va a terminar este tiempo de gracia con un tiempo de aflicción y con un tiempo de tribulación. La Biblia le llama 7 años de tribulación. Daniel lo vio como la última de las semanas proféticas en las cuales Dios va a operar en este tiempo con la humanidad. Y ese tiempo, amados hermanos, va a estar marcado por sucesos maravillosos. Lo miramos a grandes rasgos hace 8 días y en algún momento vamos a mirar los detalles. Va a haber una aflicción. El Señor Jesucristo dijo: cuando oigan estas cosas, rumores de guerra, terremotos y hambres y pestes, son principio de dolores. Igual como cuando terminó el tiempo de los patriarcas y el tiempo de la ley, va a haber un gemir en la tierra, va a haber un dolor, y la tierra, hermanos, está avanzando a pasos agigantados hacia ese destino que Dios ha marcado. Se va a levantar nación contra nación. Hay noticias y pudiéramos hablar mucho de eso, pero es importante enfatizar que la palabra de Dios, hermanos, se está cumpliendo, y la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todas esas señales lo que nos están anunciando, hermanos, es de que el Señor está a punto de terminar la preparación de su iglesia maravillosa, su iglesia gloriosa, su iglesia que ha lavado con la sangre del Cordero, y que todos los tiempos que Él predestinó van a ser usados para que esa iglesia brote y esa iglesia tenga la estatura del Señor, y esa iglesia sea para siempre la esposa del Cordero y reine con Cristo Jesús por la eternidad. Lo miramos hace 8 días, hermanos, pero hay 3 años y medio dentro de esos 7 años donde el resto de la iglesia es purificada, y a la mitad de esos 7 años, hermanos, esa iglesia es levantada junto con los 2 profetas que son asesinados en Apocalipsis capítulo 11. Y entonces las 7 plagas de la ira de Jehová caen sobre la tierra en los siguientes 3 años y medio. Y Dios saca un remanente judío, 144,000, que van a ser un remanente y que van a creer en el Señor.
y después de los 7 años, hermanos, en Apocalipsis capítulo 19, y ahí fue donde paramos hace 8 días, y vamos a mirar, a ver hasta dónde el Señor nos permite mirar con detalle, hermanos, estos sucesos, para mirar este último templo, y en qué tiempo, y en qué vida, y en qué dimensión de gloria el Señor va a manifestarse. Entonces vi el cielo abierto, versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Alguien diga conmigo bien fuerte: Jesucristo, Jesucristo. es el Verbo de Dios. Dígalo otra vez. Jesucristo. Alguien dice amén. Hermano, han pasado los 7 años de tribulación. Antes de los 7 años, los cristianos vencedores, la iglesia madura fue arrebatada. 3 años y medio, el resto de la iglesia fue purificada. Los siguientes 3 años y medio fue sacado un remanente del pueblo de Israel, para ser específicos 144,000 escogidos. Ahora, después de esos 7 años, Cristo regresa a la tierra. Escucha bien, hermano, literalmente Cristo va a volver a la tierra. Y así como Él se fue, dijeron los ángeles a los varones galileos, así como ustedes le ven irse, también de esa misma manera Él volverá. Alguien dice amén. Y son 2 sucesos diferentes, hermanos. Uno es el arrebatamiento de la iglesia madura, de la iglesia gloriosa, antes de los 7 años. O pudiéramos decir que son 3 eventos. Uno es el arrebatamiento de la iglesia antes de los 7 años de tribulación. Otro es el levantamiento del resto de la iglesia a la mitad de sus 7 años, a los 3 años y medio. Y otro, hermanos, es la venida de Cristo a esta tierra literalmente. Cuando Cristo regrese, la Biblia lo describe como un hombre, hermanos, un varón que tiene sus ojos como llama de fuego, su cabeza tiene muchas diademas y tiene un vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y viene Él, y dice la Biblia que viene montado sobre un caballo blanco, pero dice el versículo 14, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Alguien dice gloria a Dios. Ese versículo está hablando de los vencedores de la iglesia madura, que viene a pelear juntamente con Cristo Jesús. ¿Usted cree, hermano, que es casualidad que el Señor nos está enseñando aquí a guerrear, a pelear, a tomar autoridad, a someter a los enemigos del Señor bajo los pies de Cristo, a tomar control de las cosas que suceden en la tierra, a declarar en el nombre de Jesús que el diablo es un diablo derrotado, a expulsar los demonios, a sanar la enfermedad en su nombre? No es casualidad. Dios te está entrenando para que tú puedas reinar con Él por la eternidad. Alguien dice aleluya. Aleluya. Esta vida de gracia que el Señor nos ha dado es un entrenamiento. Y usted no piense, amado hermano, que el diablo está en control y que las cosas que le pasan son calamidades que el mundo quiere lanzarle. No. Todo lo que nos sucede nos está entrenando, porque Dios quiere que algunos de ustedes sean generales, sean capitanes, sean tenientes o subtenientes en el ejército del Señor, y de acuerdo a la madurez que el Señor ejerce en nuestra vida, vamos a reinar juntamente con Él. Pero yo quiero, hermano, que usted abrace la visión de que en ese ejército celestial viene usted vestido de lino finísimo y viene montado también sobre un caballo blanco, siguiendo al Señor Jesucristo para pelear y para vencer por la eternidad. Alguien dice aleluya. Bendito el nombre del Señor. Quiero que le digas al vecino que está a tu lado: estás en entrenamiento, hermano. Versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Alguien dice gloria a Dios. Sí, más impresionante mirar la culminación de la historia de este tiempo, hermano. Termina con la gran victoria de Cristo sobre todos los que se levantan contra él. Jesucristo es vencedor. Jesucristo vencerá. Esta es la coronación del libro de Apocalipsis, hermanos. La batalla donde Cristo vence y donde Cristo se declara como rey sobre toda la tierra. Un evangelista muy conocido lo habían invitado a un debate en un programa de televisión, y había ateos y filósofos y diferente gente ahí en el set antes de entrar a la televisión, de que entrara el programa. Y pues él estaba ahí, no conocía a nadie, con su Biblia, y pues solamente saludó, y sabían que él era el predicador, el cristiano, el que venía a defender la fe de Jesucristo. Así de que lo trataron un poco con indiferencia, pero entre las conversaciones estaban ellos hablando acerca de los caballos, y estaban diciendo, y las apuestas de los caballos, eran gente que apostaba a caballos, y de repente, como para burlarse de él, le dijeron: ¿y tú a qué caballo vas a apostarle? Y él dijo: yo todo lo que tengo, toda mi herencia, toda mi vida, se le he puesto al jinete del caballo blanco. Aleluya. Y él dijo: ay, ese caballo, ¿cuál es? Y ese jinete, dice: es el caballo blanco y el jinete de Apocalipsis capítulo 19, del que vengo a hablar, de Jesucristo el vencedor, el que no ha perdido ninguna batalla, y el que quiere salvar su vida, si le dan también ustedes su vida hoy. Mira, mi amado hermano, nosotros hemos puesto nuestra vida en ese jinete, en ese rey, el verbo de Dios, y la victoria que Él ha prometido está garantizada. La sangre de Cristo nos ha garantizado, su Espíritu Santo nos ha dado las arras de su herencia, y la iglesia va rumbo a esa victoria con Cristo Jesús. Y entonces termina el tiempo, hermanos. Con esa aflicción, con esa guerra, termina ese tiempo, y comienza un nuevo tiempo aquí en la tierra. Y va a ser maravilloso ese tiempo, porque la dimensión de vida va a cambiar, y va a haber gente que sobrevivió a la tribulación, y que hagan de cuenta, hermanos, que Dios va a dar una última oportunidad para que le conozcan. Ahora, con Cristo siendo el rey de toda la tierra, literalmente reinando, teniendo un gobierno en la tierra. Y miramos en Ezequiel 43 que ahí Dios le mostró a Ezequiel donde Dios va a poner las plantas de sus pies en esa casa, en ese templo. Y la gloria que Dios va a manifestar, hermanos, en ese lapso de tiempo se llama la gloria de su presencia, porque toda la tierra va a ser cubierta de la presencia del Señor. Yo quiero solamente que pienses en esto. Piensa en las dimensiones de este país, de Estados Unidos. Yo creo que la mayoría de aquí nosotros somos inmigrantes y venimos del país vecino o del otro país más vecino, más allá abajo, o algunos tuvieron la bendición de nacer aquí. Pero este país, hermanos, tiene un gobierno que supera a los gobiernos del mundo, y está gobernado por un presidente, por un gabinete, por un congreso, por diferentes senadores que representan cada estado.
Y el presidente gobierna desde lo que se conoce como la Casa Blanca, que está allá en Washington, D.C. Él no está aquí en Porterville, pero aquí en Porterville se puede sentir el gobierno del presidente, porque las leyes que decreta, los beneficios que aprueban, las leyes que ponen en contra o para bien de la comunidad, se sienten en todo el país. Y desde la Casa Blanca, hermano, con una pluma y un papel, el presidente da un decreto, firma una ley y en todo el país se lleva a cabo. Y así va a ser el gobierno del Señor. El Señor va a ser el rey y va a gobernar desde Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, va a establecer su reino y va a tener un senado, va a tener un congreso, va a tener su gabinete de reyes, que es su iglesia, y cuando Él dé un decreto, se va a sentir, no en un país, se va a sentir en toda la tierra. Alguien dice gloria a Dios. A algunos les va a tocar gobernar en una ciudad. Estoy hablando de la iglesia del Señor, y para eso fue este tiempo de gracia, para preparar que la iglesia reine con Cristo. Y entonces unos van a gobernar sobre una ciudad, otros van a gobernar sobre 5 ciudades, otros van a gobernar sobre 10 ciudades, y de acuerdo a la madurez que hayan tenido, van a gobernar con Cristo Jesús. Ese es el tiempo del milenio, y va a haber un templo allí donde la gloria de Dios va a habitar. Y ahí mismo en Apocalipsis 19, hermanos, se muestra este tiempo. En el siguiente capítulo 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Para algunos que piensan que el diablo es enemigo de él, dicen unos, es el archienemigo de Dios. Hermano, el diablo no es nada. Mira quién lo ata. Lo ata un ángel. El Señor le dice a un ángel, ahora sí ve y agarra ese dragón de las greñas y enciérramelo por 1000 años. Y viene un solo ángel y lo toma y lo ata. Y dice la Biblia, lo encerraron por 1000 años, versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Digan conmigo fuerte, facultad de juzgar. Dilo más fuerte. Facultad de juzgar. Y vuelvo a reiterar, hermano, ese tiempo de la gracia nos está enseñando eso. Nos está enseñando la facultad de juzgar. Por eso tenemos problemas. Tenemos problemas en nuestra familia. Tenemos problemas con los hijos. Tenemos problemas en la iglesia local. La iglesia local no está libre de problemas, hermano. En la iglesia local hay problemas. Y a mí me gusta que haya problemas en la iglesia, porque es una señal de que hay vida. La vida, hermanos, genera fricción. Y el problema no es, hermano, que la gente dice, ay, quiero estar en un lugar donde no haya problemas. Pues, hermano, vaya con la bendición de Dios, y si lo encuentra nos llama por teléfono. Pero en todo lugar va a haber problemas. En todo lugar. Ayer precisamente estaba hablando con un hermano que tenía muchos años que no miraba. Él se congregó con nosotros en Bakersfield, y lo miré y le dije, hermano, ¿te estás reuniendo? Me dijo, sí. ¿Te sigues reuniendo en la misma iglesia donde estabas? Sí. ¿Y cómo estás? Pues a veces bien y a veces mal, hermano. A veces la iglesia está bien y a veces está mal. Y la gente piensa, me voy a ir a otro lado porque no va a haber problemas, hermano. Los problemas el Señor los permite para que aprendas a juzgar, para que aprendas a solucionarlos, para que aprendas a crecer y a madurar en el Señor, y aprendas que la actitud de Cristo en medio de las dificultades puede más que la actitud de la carne. Y ese es un entrenamiento que Dios va a usar
para cuando Él venga y establezca su reino aquí en la tierra. Alguien dice gloria a Dios. A esa gente que se le dio facultad de juzgar, dice la Biblia que Juan los vio sus tronos y se sentaron sobre esos tronos la gente que tuvo esa facultad. Y vi también, dice Juan, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Yo siento que lo que el Señor quiere que les comparta terminando este estudio es acerca de esas resurrecciones y podamos tener un cuadro específico de lo que el Señor va a hacer y las glorias que hay en esas resurrecciones. Así de que les pido que me ayuden a orar para que pueda compartir con ustedes acerca de eso en las siguientes semanas. Versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Alguien dice amén? Amén. Esa primera resurrección es la resurrección de la iglesia madura, de la iglesia gloriosa. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Antes de los 7 años de la tribulación, la iglesia que está en viva, que está en pie, va a ser arrebatada. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Alguien dice amén? Amén. Esos que resucitan primero y los que son arrebatados, hermanos, esos son los sacerdotes de Dios, son la esposa del Cordero y son los que reinan con Cristo por 1000 años. Y en esos 1000 años, hermanos, hay cosas específicas que Dios quiere que nosotros observemos. La primera es que hay ese templo y que en ese templo, hermanos, la gloria de Dios vuelve sobre la tierra. Vamos a mirar, hermanos, regresar a Ezequiel, pero ahora quiero que vayas al capítulo 10. Cuando David edificó, hermanos, la casa para Dios, y el Señor vino a la casa de David y se estableció el tabernáculo de David, esa fue la 7ª casa de las que vimos. Dios estableció en Jerusalén una gloria. Después vino el templo de Salomón y la gloria de Dios se dio a conocer por toda la tierra. Vinieron gente de todo el mundo, hasta de África vinieron. La reina de Saba vino y dijo: he oído de la sabiduría de Salomón, yo quiero verlo, quiero conocerlo. Y he mirado de su riqueza. Y cuando ella da testimonio de eso, ella dice: lo que me dijeron no es ni la mínima parte de lo que es. La gloria del templo y la gloria de la casa de Salomón sobrepasa más de todo lo que he visto. Era una gloria impresionante. Esa gloria fue quitada y vino el tiempo de la opresión, de la esclavitud. Miramos también la casa de Zorobabel, cuando Dios quiere restaurar el templo, hermanos. Y miramos también el templo que edificó Herodes. No más se ha vuelto a edificar ese templo, sino que Ezequiel ve, Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Miré, y aquí en la expansión que había sobre la casa de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía semejante de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines que estaban a la mano derecha de la casa, cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Alguien dice amén a eso. Amén. Y aconteció pues que al mandar el varón vestido de lino fino diciendo: toma fuego de entre las ruedas de los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín
extendió su mano en medio de los querubines, y el fuego que estaba sobre de ellos, y tomó él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y aquí 4 ruedas con los 4 querubines. Junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas eran como de crisólito en cuanto a su apariencia. Las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que el lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban. Ni se volvían cuando andaban, ni todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Y a las ruedas, oyéndolo yo, les gritaba: rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era de rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Esa visión de la gloria de Jehová es impresionante, hermano. El capítulo 43 que leímos al inicio dice que el templo que se edificó, va a mirar Ezequiel la misma gloria que vio en este lugar, en el río de Quebar. Y la gloria que él ve es impresionante, hermano, porque él mira 4 seres. 4 seres que no avanzan hacia atrás, avanzan siempre hacia adelante. Y hay una rueda que le sigue, y el espíritu de ellos está sobre la rueda. De manera que donde quiera que van ellos, la rueda va con ellos. Y hay 4 rostros. Y a mí me parece muy impresionante, hermanos, porque él dice: esa es la gloria de Jehová. Esa es la gloria de Jehová. Nosotros hablamos de gloria y pensamos como en un estruendo, pensamos en un sentimiento, pero Ezequiel dice: la gloria de Jehová son 4 seres vivientes y 4 ruedas que le siguen y que hay vida en ellos. Esa es la gloria de Dios. Y en el capítulo 10 él mira que esa gloria se aparta del templo a causa de las abominaciones. Pero en el capítulo 43 mira que esa gloria regresa al templo. Y en ese templo, hermanos, va a mirar Ezequiel, la gloria de Dios va a estar permanente. Y Juan lo confirma por 1000 años. Por lo tanto, toda la vida en la tierra va a cambiar. El orden de las cosas va a cambiar. Esa gloria, amados hermanos, es el carácter de Cristo Jesús. Eso es lo que mira las ruedas, los seres vivientes. Es el carácter de Jesucristo, su perfección, rostro como de león, porque Él es el Rey de gloria. Alguien dice aleluya. Y Ezequiel mira un rostro como querubín, pero Juan en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, mira un rostro como de becerro, y mira un rostro como de hombre, y mira un rostro como de águila. Lo que estamos mirando, amada iglesia, es la perfección del carácter de Cristo, la gloria de su nombre, la gloria de su palabra, la gloria de su vida y la gloria de su presencia, literalmente habitando en la tierra y llenando los 4 cabos de la tierra, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. Y la tierra será cubierta del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Alguien dice gloria a Dios. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cómo va a ser la vida en ese milenio? No me gusta usar el púlpito, hermanos, para señalar los errores doctrinales de otra gente, pero yo creo que es importante que usted sepa. Cuando los testigos de Jehová, ¿alguno alguna vez ha mirado a algún testigo de Jehová o ha hablado con alguien? A ver, levanten la mano. Con algún testigo de Jehová, muy bien. Cuando los testigos de Jehová predican, ellos hablan del reino de Dios en la tierra.
Ese es su mensaje. Y entonces él dice, no, le dice a la gente, no te enfoques en ir al cielo. Para nosotros no es ir al cielo. Para nosotros es vivir en la tierra. Dios va a reinar en la tierra y va a haber un paraíso. Y usted tiene que amar la tierra porque dice la Biblia que los mansos heredarán la tierra. Y se toman una serie de versículos, hermanos, donde el cristiano que no sabe los tiempos, pues dice, yo pensé que iba al cielo. Qué bueno que ya compré mi casita aquí porque nos vamos a quedar acá. Pero lo que el testigo de Jehová no mira, hermano, es la visión de la iglesia. Aparte de que tienen una idea errónea acerca de Dios y de Cristo, que ese es el error más grande. Pero lo que no miran es la etapa donde Dios está edificando la iglesia. Este tiempo de gracia es para sacar la iglesia del Señor. ¿Cómo se ve? Como cuando Adán fue puesto en esa operación, hermanos, del Señor, y le sacó una costilla. Ese tiempo de la gracia, el cuerpo de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cuerpo de la iglesia, Dios va a sacar de como una costilla su iglesia idónea, su amada, la esposa del Cordero, la madura, la especial, la única, dice Cantar, el de su madre, la que todas las doncellas la alaban. Esa es la visión que se ha perdido en el transcurrir de los años. No solamente los testigos de Jehová, la mayor parte de la iglesia no ve esa visión. Dios está elaborando, hermanos, y está trabajando para tener una iglesia que reine con Él y que sea su esposa y que se siente en su trono para siempre. Ahora mira bien, porque la iglesia es sacada y entonces lo que miran ellos, los de la secta de los testigos y otros no alcanzan a mirar en detalle, pero es un tiempo de 1000 años donde hay una dimensión de vida que va a cambiar en esta tierra y que Cristo va a reinar. Pero la iglesia, hermano, no va a ser partícipe de la vida del milenio como gente que recibe de Dios, sino va a ser partícipe como gente que está reinando con Dios en ese lapso de tiempo. ¿Me están entendiendo? La iglesia fue llamada para reinar, para sentarse en los tronos y juzgar con el Señor. Pero Isaías y Ezequiel, y con esto quiero terminar, hablan de este tiempo en una manera específica. Isaías capítulo 65. Y quiero leer desde el versículo 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ni habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no se cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. La vida, hermano, va a cambiar y la gente va a vivir 100 años en ese lapso de tiempo. Ahorita los niños, muchos mueren por el hambre, por las enfermedades, jóvenes por accidentes. Vienen situaciones que les interrumpen la vida, mero en el florecer de su vida. En ese lapso de tiempo de 1000 años no va a suceder eso. Todos los niños, toda la gente va a alcanzar hasta 100 años. No va a haber la clase de enfermedad que hay hoy en día. No va a haber la contaminación que hay hoy en día. El Señor Jesucristo va a reinar y va a traer salud. La gente va a vivir 100 años, edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles
Serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a la luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos, y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Versículo 25. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Alguien dice amén. Hermanos, el sistema del reino animal va a cambiar. El sistema de la vida humana va a cambiar. El sistema de la tierra va a cambiar. No va a haber destrucciones. No va a haber ni Catrinas ni Patricias que destruyan las ciudades. Va a haber un orden maravilloso, hermanos, en la tierra. Y Jesucristo va a traer paz por 1000 años. Es un tiempo maravilloso. Porque lo que el Señor va a establecer allí, hermano, es su señorío. Y por 1000 años la gente va a saber qué es tener aquí en la tierra un gobierno perfecto. Un gobierno donde no hay injusticia. Y donde qué es mirar a la iglesia operar en toda la dimensión de autoridad y de gloria juntamente con Cristo Jesús por la eternidad. Va a haber justicia, va a haber equidad. Pero ese tiempo también tiene su final. Y al final de ese tiempo, en Apocalipsis 20 dice que el diablo va a ser desatado por un breve tiempo. Y entonces el Señor va a tomar a toda esa gente del milenio que creyó en Él, que se sometió a Él. Quiero llevarte aquí porque no quiero dejarte sin esta última parte de lo que es el milenio. Aleluya. Y quiero que vayas conmigo en Ezequiel capítulo 47. Dice la escritura: me hizo volver a la entrada de la casa, y aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor, amada iglesia. Aleluya. Lo que estos ríos, hermano, tipifican, estos dos ríos, es el Espíritu y la palabra, que van prácticamente a saturar toda la tierra
El mar ahí es un tipo de la gente. Y dice que de este templo salen estos ríos. Y estos ríos llevan sanidad y llevan una medida. Primero a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos. De manera que hay un momento donde no se puede pasar sino estar sumergido en esos ríos. Esa es la dimensión de la gloria de la presencia de Dios. Ese templo el Señor lo va a edificar, va a reinar para siempre con Él. Y tú puedes pensar, mi amado hermano, ¿qué aplicación tiene eso para nuestra vida? Eso va a suceder para la tierra, hermano, para la iglesia. Desde este tiempo, hermano, Dios quiere a nosotros darnos el privilegio de participar de los bienes venideros que todavía no se manifiestan. Y desde hoy la iglesia tiene el privilegio de poder estar sumergida en los ríos del Señor y poder, donde quiera que vaya, llevar la gloria de la presencia del Señor, exaltar la gloria de su nombre, hablar la gloria de su palabra y manifestar la gloria de su vida y declarar en la iglesia Jesucristo es el Señor. Viene el tiempo donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero hoy en la iglesia, su iglesia le da la gloria, le da la honra, le da la alabanza, y la presencia del Señor gobierna nuestra vida. Alguien dice aleluya, alguien dice gloria a Dios. Ponte de pie, mi amado hermano, mi hermana. Te damos la gloria, amado Dios, por tu palabra y la visión que tienes para la iglesia. Nos sentimos honrados de saber que tú nos has escogido para reinar. Nos sentimos privilegiados de saber que nos estás preparando para juzgar. Y te damos gracias, Señor, porque en tu iglesia hay esta capacidad y esta gloria, de manera que podemos, Señor, en Cristo caminar, Señor, certeros y caminar seguros de que tú estás obrando en nosotros tu perfecta voluntad. Tú habitaste, Señor, en estos templos, y hoy al terminar, Señor, el templo número 12 que está a punto de ser edificado, de manifestarse en la tierra, podemos mirar, Señor, que en tu iglesia todas estas glorias que estuvieron en el antiguo tiempo para nosotros están disponibles. Señor, tu palabra, tu santidad, tu autoridad, tu gloria en nosotros, tu fuerza, tu plan, Señor, la vida de Cristo manifestada en nosotros, Señor, y el esplendor de tu majestad en la iglesia. Y gracias porque estás llevando a la iglesia en una visión mayor, de gloria en gloria. Permítenos abrazar la visión, Señor, de la amada de Cristo, de la iglesia gloriosa. Permítenos, Señor, mirarte a ti reinando y mirarnos a nosotros reinando con Cristo. Señor, enséñanos a desechar las obras infructuosas de las tinieblas y enséñanos a caminar en tu luz, en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor.